Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Hoy estamos interesados en plantear un tema que es central para el desarrollo del país y la región. Es absurdo pensar que solo podemos hacerlo dejando de lado la idea de la integración, pero mucho más absurdo es pretender en el marco de nuestra propia declinación marcar normas que no se acomodan a los acuerdos que se fueron dando entre los 5 países que somos vecinos, que tenemos una historia entrelazada y culturas amigables. Todo eso que nos une podría profundizarse más si ese río se convirtiese de una vez por todas en lo que alguien alguna vez llamó la columna vertebral del Mercosur. Pero no. Nuevamente afloran temas que demoran ese objetivo en aras de pequeños mordiscos ávidos de una cuota de influencia o intereses sectoriales y haciendo crecer una burocracia boba, falta de conocimiento y profesionalismo. El Instituto de Desarrollo Regional ha pensado desde hace muchos años en cómo articular el crecimiento en donde el transporte fluvial es central. La gobernanza del sistema de la hidrovía Paraguay-Paraná y del conjunto de las hidrovías que podemos desarrollar en el marco de la Cuenca del Plata es el gran déficit, la gran cuenta pendiente que tenemos desde el inicio de este proceso de integración, que ha sido en gran parte virtuoso, porque tiene solamente 30 años, 35 años, y en sí las obras que se han desarrollado, que fundamentalmente son argentinas, que es la vía navegable troncal argentina, tiene 25 años. O sea, se ha demostrado ser en parte virtuoso, fundamentalmente para nuestro país, pero también para el traslado de mercaderías, porque por ejemplo todo el transporte fluvial creció casi 20 veces en todos estos años, pero fundamentalmente la necesidad de una gobernanza por parte de los países signatarios es el gran déficit, más fundamentalmente viendo la situación climática, el estiaje, la sequía actual, nos pone, en estas regiones siempre sabemos mucho de crecidas, poco de sequías y de bajantes, y ahí es donde más todavía tendríamos que estar actuando en consecuencia. Una disposición del gobierno argentino impone ahora un peaje sobre el tramo norte de la hidrovía troncal. La medida aporta un empujón más a la ya disfuncional gestión del río. La Bolsa de Comercio de Rosario tal vez sea el ámbito en donde los actores económicos expresan sus intereses y sus necesidades, y la institución ha venido estudiando con detalle las necesidades de los sectores productivos y el impacto de las inversiones de infraestructura y de servicios que debe sostener todo ello. Desde allí se enfocan en tratar el tema como un sistema que abarca las necesidades de los 5 países involucrados en la cuenca. En realidad la Bolsa siempre ha impulsado que las hidrovías, y en particular la hidrovía Paraguay-Paraná, funcione como un sistema. Para funcionar como un sistema tiene que haber, y me voy a olvidar seguramente de algunas cosas, infraestructura, tiene que haber reglas de juego, normas y un marco legal, un marco institucional que permita que realmente las cosas funcionen como un verdadero sistema, es decir, que se sepa cuándo puede funcionar, cuándo no, en qué condiciones sí, en qué condiciones no, y por lo tanto, obviamente llama la atención cuando se discuten, y obviamente tenemos bien claro la situación de que hay conflictos de intereses, obviamente, entre quienes navegan la vía navegable, valga la redundancia, en particular en el tramo barcacero, y están compelidos u obligados a pagar un peaje por transitarlo, y obviamente esto les encarece su costo de prestación, y por lo tanto es entendible que alguien se queje o no quiera pagarlo. De todas maneras,
creemos que cuando hay un servicio adecuado hay que cobrarlo y lo deben pagar los usuarios, ¿verdad? Aquí viene la gran discusión y que seguramente yo no sé si estoy en condiciones de dar la respuesta. Primero, ¿permiten los acuerdos internacionales colocar una tarifa de peaje en la zona de Santa Fe al norte? ¿Sí o no? Habrá que verlo. Y por otro lado, el servicio que se brinda, si es razonable para el costo que se pretende cobrar. Que es todo un tema, ¿verdad? Porque tampoco no creemos que sea muy positivo que las cosas funcionen como parches o como que funcione cuando se pueda, porque en realidad debe funcionar, como dije en un principio, como un sistema, habiendo normas, estableciendo parámetros y respetando esos requisitos y esas condiciones para que sea un juego igual para todos los que participan de esta vía navegable y sobre todo para tratar de garantizar que la vía navegable funcione lo mejor posible. Jorge Metz, además de una vida dedicada a la navegación, ha desempeñado funciones en varios organismos vinculados, pero fundamentalmente se desempeñó como secretario de Vías Navegables y secretario general del Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata. Sobre las obras necesarias, sabe de lo que habla. Justamente el problema es que había un contrato, que era el contrato de Santa Fe al Océano. Se abrió con el tema, el famoso tema de los cuadernos, una ampliación, una adenda al contrato, una ampliación desde Santa Fe a Confluencia. Después viene el vencimiento del año pasado, que se vencen las dos, la adenda y el contrato, y se les da la figura de contratista a la GP. Por supuesto que la GP tiene un contrato desde Santa Fe al Océano, no tiene un contrato de Santa Fe a Confluencia. Entonces, ¿cómo van a salir a cobrar un peaje de algo que no tiene un contratista para hacer la obra? Entonces, que es cierto que los 10 pies, vos habitualmente, de los 365 días del año, 340 días, tenés arriba de 10 pies. A menos que pase este estiaje, que la niña o el niño que estamos sufriendo desde hace 3 años y que parece que viene por más. Pero, a ver, sacando 2 pasos donde hay que trabajar, el gran secreto de esa vía navegable tiene que ver con las balizas y con las boyas. En el tramo de Santa Fe a Confluencia, el mayor déficit sería la señalización con boyas y balizas. Estos elementos están faltantes y además son de tecnología vetusta. Otro exceso del gobierno es el hecho de incorporar una etapa de consulta ciudadana, como si el ciudadano estuviera con capacidad de decidir en materia hidroviaria y de navegación cuál sería el valor adecuado para un servicio potencial. Jorge Metz profundiza su mirada. Equivocadamente se adelantaron al peaje, pero sobre la base, primero, hay un decreto en la Argentina, el 817 del 92, que dice que no se puede cobrar por algo que no se hace. Entonces, esta base, la Argentina no lo puede hacer. Pero además, Argentina está en una integración de bilaterales, trilaterales o multilaterales, en las cuales los países, en función de la competitividad, de la mejora de los costos, de un posicionamiento del bloque, apuntan a mejorar los costos. Pero esto se tiene que dialogar, o sea, vos no puedes hacer lo que se te antoja, por más que sea un espacio, y eso te lo dice la Constitución del 94, o sea, es prioritario los convenios internacionales que lo nacional es anterior, ¿no es cierto? Y ahora también nos preguntamos en qué están los organismos multinacionales que serían los encargados de debatir y ejecutar decisiones compartidas,
Y vuelve Metz a darnos una respuesta. Lo que pasa es que vos tenés la comisión del acuerdo, tenés el CIH, tenés la del Pilcomayo, la del Bermejo, después tenés la de la CARP, la del CARU, la de la pesca. O sea, tenés un paquete de comité integrado por representantes titulares y suplentes de cada uno de los países, que se reúnen mensualmente, bimensualmente, y que las decisiones son totales. O sea, no puede haber una votación de mayorías o minorías. No, no, no. Todos tienen que apoyarla. Fíjate vos que para esta reunión que están convocando por el tema del peaje, los 5 países tienen que aceptar venir a una reunión presencial o una en Zoom, pero tienen que aceptarla. Entonces, es muy complejo esta figura de consenso unánime, digamos, para la toma de decisiones. Pero es lo que está aprobado, es lo que hace 50 años que se está dando en el caso de la integración del SIC, pero son 30 y pico las del CIH, son 30 y pico las del CARP. O sea, en verdad, cada uno de estos tiene su secreto y me parece que están en su derecho los Paraguay de gritar. Pero digo, podrían haber gritado antes con las cosas que estaba haciendo Argentina. Por ejemplo, el Magdalena. ¿Por qué no dijeron lo que estaba pasando con el Magdalena y la van a tener que pagar? O se van a tener que ir con sus cargas a Río Grande por tierra con mayor costo, o las cargas de importación y exportación que se hagan de Paraguay van a tener este costo de peaje del Magdalena, que no va a ser el 1,50 de confluencia a Santa Fe, sino seguramente va a ser mayor. Creo que lo que está ahora en discusión es el gran debate, es para qué están cada uno de estos comités, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que de un país de golpe, ya pasó con las pateras? Y yo dije, ¿cómo? ¿Esto va a estallar? Nadie estalló. Y siguieron reunidos. Entonces, ¿qué motoriza, qué motiva que no se peleen y que no se discuten estos temas? No, la verdad que no lo entiendo. Ya opinamos en otras oportunidades sobre la parsimonia de las instituciones llenas de articulados, comisiones y organismos pletóricos de gente para llegar a poco. El Comité Intergubernamental de la Hidrovía adolece de una agilidad y operatividad acorde a las necesidades de la hidrovía. Juan Carlos Venecia lo dice de una manera más diplomática. El Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que es la instancia en la cual acordaron el conjunto de los países para el desarrollo del mismo, tiene un nivel de funcionamiento, pero no el nivel de desarrollo de funcionamiento que se necesita para gestionar semejante recurso y semejantes posibilidades en términos de transporte. O sea, está subutilizada. O sea, la institucionalidad existe, lo que falta es la voluntad en términos de los países signatarios de realmente darle el contenido necesario. También existe el Comité de la Cuenca del Plata, por ejemplo, y vuelvo a insistir en el mismo tema, la necesidad de una evaluación ambiental estratégica es perentoria por los temas que estamos atravesando, cambio climático, el estiaje, que son los condicionantes que vamos a tener si queremos desarrollar un transporte sustentable en el tiempo. Y la Bolsa de Comercio de Rosario vuelve a plantear lo que nunca debe ponerse en tela de juicio, que es pagar por un servicio realmente prestado. Hay que tener en claro, no voy a decir ninguna novedad, que haya una relación entre lo que se pretende cobrar y el servicio que se brinda. Y en lo posible, nosotros siempre, digo nosotros los usuarios de la vía navegable, en particular del tramo oceánico, que no haya subsidios cruzados que puedan hacer que unos usuarios que usan la vía paguen por otra cosa que no usan. Pero me parece entender lo que decimos claramente. Si hay una tarifa que se va a fijar nuevamente, tiene que estar bien demostrado que hay una relación entre los costos de esta tarifa y lo que se pretende cobrar. Y algo que he escuchado, yo simplemente repito, que el servicio que se brinda sea útil
para los que transitan la vía navegable. Porque si no hay utilidad y el servicio no es el adecuado que los usuarios piensan, bueno, ahí vamos a tener un problema. De todas maneras, tengo entendido, por lo que yo entendí de la resolución que se sancionó, me vuelvo a referir en particular a la tarifa de Santa Fe al Norte, va a haber una reunión de los usuarios, que en algún momento ya se hizo a la Subsecretaría de Puertos de Vías Navegables, en la gestión, en la administración anterior, y por supuesto ahí hubo varias quejas, varios problemas, algunos que decían que si le solucionaban el problema del franqueo del puente General Belgrano, Resistencia, Corrientes, ya con ese beneficio podrían pagar una tarifa, que si ponen una tarifa de balizamiento y dragado, pero igual tienen que desarmar el convoy, ahí pierden mucho tiempo. Bueno, hay que aceitar todo esto y hacerlo de manera tal que realmente, si hay un servicio, sea útil a los usuarios, ¿verdad? Que no estemos discutiendo, uno discuten por cobrar y el otro discute por el servicio que se le brinda. Somos 5 países beneficiados por estos ríos que conforman la hidrovía. En la Argentina se habla de ella y se referencia fundamentalmente al complejo sojero que, con la competitividad que la navegación le otorga, puede salir al mundo con un caudal que hace al mayor volumen de nuestras exportaciones. Pero ese complejo sojero se beneficia mucho además por la soja venida del norte argentino, de Paraguay, Bolivia y del sur de Brasil. Esto beneficia mucho al complejo sojero y, por cierto, también a los productores. Todos ganan. Bolivia se va consolidando y las coyunturas diversas que pasamos en estos años le imprimen una dinámica a la que el país se amolda. Oigamos ahora a Osvaldo Barriga, que es el presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia. Una Bolivia tan cercana y al mismo tiempo poco conocida que viene levantando su presencia en la región, en la que la hidrovía significa un paso soberano hacia los mercados globales. Yo soy muy crítico en la forma en que cada país que hace parte de una hidrovía, que es una autopista internacional de agua, que eso es prácticamente la hidrovía, hay países que no están haciendo su trabajo, y esto hay que decirlo, de Asunción para abajo, cuando ya entras a la parte de lo que es el río Paraná principalmente, tenés una navegabilidad mucho más fluida, tenés un gran movimiento, hay muchos trabajos por realizar, como te decía, y que cada país le da la prioridad que cree pertinente, pensando en que no se beneficie en país vecino, cuando todos hacemos a una macrorregión de desarrollo hidrológico e hidrovial en Sudamérica, y que podríamos convertirnos obviamente en una zona de mayor desarrollo. Lamentablemente, porque hay presiones privadas, oligopólicas, y adicionalmente a eso, una falta de gestión de nuestros países, de nuestros gobernantes en cada uno de nuestros países, es que vamos muy lento en desarrollo, y tengo que decirlo, en Bolivia, el canal Tamengo necesita una gran cantidad de infraestructura, necesita una coordinación entre el país boliviano, el gobierno de Bolivia y el gobierno brasilero, y que no el gobierno brasilero lo vea con una visión más geopolítica. Lo mismo nos pasa con Paraguay. A veces nos toca cargar con X cantidad de pies acá y tenemos restricción más allá en Paraguay. Sé que en Paraguay se están desarrollando algunos esfuerzos para poder hacer un mejor dragado, una mejor limpieza, pero estamos lentos. Y esto no hay que olvidar, el principal desarrollo de países ya de primer mundo, como Estados Unidos, como Canadá, países europeos, son 2, el tren y el río. Son los 2 principales centros de desarrollo de transporte de la carga. Y nosotros, lamentablemente, en Bolivia y en la hidrovía, en realidad, no lo estamos sabiendo aprovechar.
Osvaldo insiste en la importancia de la navegación, pero no solo para Bolivia, y pone ejemplos sobre lo que deberíamos aprender. Efectivamente, cuando nosotros miramos el desarrollo, vámonos a otros países, vámonos a países asiáticos, China, el desarrollo de los mismos, de la carga en países más pequeños como Vietnam, el desarrollo logístico de ciudades o países como Singapur, Nueva Zelanda, son países que se han desarrollado por el agua, por la integración también ferroviaria. El ejemplo del Rin es uno de los mejores ejemplos para lo que es integración cuando funciona muy bien una Unión Europea o una unión aduanera, que eso es algo que en Sudamérica no hemos logrado justamente por intereses nacionalistas y visiones más que nada geopolíticas de cada país. Mississippi. El Mississippi es una de las principales vías de desarrollo que tiene Estados Unidos y fluyen por esa zona, incluyendo los grandes lagos en el norte de Estados Unidos, centenares de millones de toneladas y que le traen desarrollo a toda la zona. Eso es algo que nosotros deberíamos ver en cada uno de nuestros países y quitarnos el color de las banderas y ponernos el color de la hidrovía Paraguay-Paraná. Un poco sobre eso también, el crecimiento de Bolivia tiene un tránsito de ida y vuelta, ¿no es cierto? Bolivia, para transformar muchos bienes y enriquecer la cadena de valor, debe incorporar e importar una cantidad de bienes. Los servicios para prestar esa importación desde Bolivia, ¿están acordes, están modernizados? ¿Hay una fluidez interesante? ¿Los costos son razonables? ¿Hay empresas que se están volcando a la prestación de servicios? Si lo vemos por el lado de la hidrovía, todavía es difícil. Todavía estamos nosotros con un movimiento de carga más que nada de exportación en lo que es la hidrovía. Y hemos tenido muy buenos años con un gran flujo, sobre todo de bienes de capital para desarrollo de proyectos importantes de infraestructura en el país. Digamos, parques eólicos, lo que ha sido el teleférico en La Paz, todo eso ha sido incorporación y ha sido justamente traído a través de la hidrovía. Se está trayendo también algunos bienes de capital para algunas plantas, etcétera, que es el principal flujo. Todavía no tenemos incorporado el manejo, por ejemplo, de contenedores de manera constante como para que puedan subir por la hidrovía. Eso principalmente está llegando por el Pacífico a través de lo que es Arica, Iquique y un poquito otros puertos del Perú, lo que es importaciones. Queda por desarrollar un trabajo importante ahí y tiene que ver justamente, como te decía, por una falta de infraestructura en la parte hidrovial, pero por otro lado estamos trabajando en la mejora de algunas gestiones para reducir sobre todo los tiempos y los costos de los pasos de frontera y de esa manera la nacionalización de productos sea más eficiente. Ahí hay un trabajo que se está haciendo con la Aduana Nacional y otras instituciones que nos ayuden a poder implementar las ventanillas únicas de comercio exterior, que es una de las formas para hacer que el flujo de la carga de importación y de exportación sean más eficientes. A lo largo de ambos, el Paraná y el Paraguay, florecen ciudades con una potencia constante, y así lo hemos visto en Brasil, en el puerto de Cáceres o en Corumbá, lo mismo que en Bolivia y Paraguay. En nuestro país sería interesante que se despierte también ese espíritu del pionero, el cuerpo del trabajo se robustezca de la mano de la prestación de una gran cantidad de servicios portuarios que pueden brindarse a la navegación y transporte de las mercaderías de manera eficiente, donde los costos se reduzcan a la par que los servicios mejoran. Eso es desarrollo, no es el mordisco fácil de los navegantes cautivos y la invención de trabas e impuestos con destino incierto. Al final, los únicos beneficiarios serían un puñado de vivos del sector público y sindical que medran con la torpeza y la ineficiencia.